Buenos días, les damos la bienvenida a esta charla que organiza el Programa Nacional para la Promoción de la Ética, Proética. En el día de hoy abordaremos el tópico de la relación docente-estudiante desde una perspectiva ética. Como ustedes saben, el Programa Nacional para la Promoción de la Ética está sumamente comprometido con la cuestión de la educación, porque evidentemente que este es uno de los ejes estratégicos si queremos promover una nueva cultura de valores, ¿no? Si queremos desarrollar un programa de desarrollo moral. En este sentido, siempre le hemos dado mucha importancia a crear espacios de reflexión sobre el tópico de la ética y la educación, como pasó en el reciente seminario que realizamos y en el que tuvimos un panel universitario, ¿no? Y que forma parte, digamos, de un proyecto sistemático de mantener, pues, este tipo de reflexiones, de conversaciones que nos permita repensar, ¿no? Cómo podemos educar para promover, digamos, una nueva cultura ética en la sociedad dominicana. En el día de hoy contamos con la presentación del profesor José Ramón Suriel, quien es licenciado en filosofía por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, con un máster en educación, organización y gestión de centros educativos por la Universidad Internacional Iberoamericana. También tiene un máster en filosofía en un mundo global por la Universidad del País Vasco, universidad por la cual aspira a adquirir el grado de doctor. Posee formación en gestión de proyectos y acompañamiento pedagógico por el INTEC, así como formación en mejora escolar por la Universidad de Sevilla. El profesor Suriel se ha desempeñado en el ámbito de la educación y gestión de proyectos desde formador acompañante, coordinador de formación y acompañamiento, consultor especialista en educación continua centrada, estrategia auspiciada por el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAPOCAN, órgano descentralizado adscrito al Ministerio de Educación. Se ha desempeñado como docente y asesor de tesis a nivel de grado y posgrado en varias universidades. Ha colaborado como revisor de la revista Ciencia y Educación del INTEC y la revista Aula de la UNPU. Es autor de libros de texto para el nivel secundario, análisis y producción de textos profesionales y académicos. Además, ha elaborado libros de texto, guías y solucionarios de ciencias sociales para todo el nivel primario. Sin más preámbulos, les dejamos con el profesor José Suriel y su charla, la relación profesor-alumno desde una perspectiva ética. Adelante, José. Bien, buenos días para todos y todas. Muchísimas gracias al profesor Leonardo y a todo el equipo de Proética por la invitación, especialmente porque la ética, desde la perspectiva que se está fomentando en Proética, es una necesidad imperante. Yo voy a estar conversando brevemente con ustedes en torno a algunas reflexiones que pudiéramos hacer con relación a la parte relacional, valga la redundancia, de estos dos actores centrales del proceso educativo. Reconozco que conversar y hablar sobre ética es un compromiso, porque implica un reto por la complejidad del tema ético, por la profundidad del tema y por lo delicado trato que puede tener la reflexión sobre las implicaciones éticas en el ámbito de la educación. Muchos de nosotros nos hemos dado cuenta que regularmente lo que se busca en algunos contextos es escuchar los lineamientos, lo normativo, lo deontológico, el código moral que deberíamos asumir cada uno de nosotros desde el rol que nos ha tocado vivir en el ámbito de la educación. Docentes, estudiantes, formadores de formadores, los padres, madres, tutores y cualquier otra persona que esté vinculada al proceso educativo. A mí me gustaría que antes de entrar en materia, ustedes se detuvieran y pensaran en lo siguiente. ¿Cuáles eran las características de aquellos docentes que me formaron a mí y que yo reconozco que tuvieron una buena relación conmigo? ¿Cuáles eran esas acciones características que yo veía en el accionar de ese docente y que me llevaron a mí a pensar que esta persona tenía un trato, una relación oportuna como docente?
Esto es esencial porque al final de cuentas, como he dicho antes, lo normativo se explicita en la parte práctica. Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Para tener un hilo conductor del proceso que yo voy a agotar en este espacio, yo he diseñado una ruta, un esquema que seguiré para que puedan ubicarse en qué momento de la presentación estaremos, con miras también a poder dar cumplimiento al tiempo establecido para esta presentación. Lo primero es contextualizar en sentido general por qué hablar de ética y de relación docente-estudiante en el marco de la ética, verlo desde esa perspectiva. Obviamente esto forma parte de un proceso reflexivo que se ha ido haciendo desde el equipo de Proética en los diferentes espacios de discusión, el seminario que el profesor Leonardo Díaz ha mencionado antes, algunos supuestos que estarán de fondo en la presentación que estaré haciendo y algunas de las ideas que dan soporte o fundamento a los planteamientos que voy a hacer con ustedes, sin ánimos de presentarlo como normativa, sino como puntos de reflexión que pudieran dar luz a ese espacio de interacción docente-estudiante. El abordar muy brevemente el proceso de construcción de la identidad profesional docente, y aquí reconozco que por una intención muy particular de que mi proceso de investigación en torno a la ética pasa por ese proceso constitutivo. La relación que tiene el estudiante y el docente está fuertemente marcada por ese proceso de construcción identitaria. Algunas dimensiones de la profesión docente que pudieran darnos luz al posible accionar del docente en el marco de la ética. Ver explícitamente algunos elementos sobre la relación docente-estudiante, algunos principios del accionar docente, con una extrapolación de unos elementos que tienen que ver con el respeto a los seres humanos en el marco de la investigación, que pudieran darnos una pista para la reflexión de ese accionar docente, especialmente cuando se nos presentan dificultades o cuando nos encontramos ante una situación que requiere un accionar puntual de mi parte, como docente, como autoridad del aula, como persona responsable de un proceso educativo. Hablar brevemente sobre la pedagogía de la alteridad con miras a cohesionar el tema de construcción de la identidad profesional docente, esas dimensiones que veremos a lo largo de la presentación y el proceso relacional. Esto obviamente con miras a establecer cuál debería ser la razón de ser del accionar del docente y algunas reflexiones finales que pudieran servirnos como punto de referencia para posteriores discusiones, seguir profundizando en el tema y ampliar la discusión en torno a lo que vamos a presentar en este espacio. Iniciando con el contexto que nos ha tocado vivir, nosotros estamos viendo a nivel social, cultural, político, un contexto general que está marcado por los constantes cambios. Esto gracias a la tecnología y a la disponibilidad de información que tenemos ahora a la mano, pues es mucho más evidente. Los cambios se hacen más cercanos a nosotros. Hemos visto durante mucho tiempo que se han ido diluyendo algunos valores que considerábamos tradicionales o que eran parte de la cotidianidad en el momento en el que nos formamos, en esos espacios donde les llamé a reflexionar sobre cómo se comportaba el docente o por qué yo juzgo que ese comportamiento era adecuado. Estamos en un momento oportuno para conversar sobre la ética profesional docente y especialmente sobre la relación que existe entre estos dos actores, docentes y estudiantes, porque estamos muy familiarizados con las problemáticas que se dan en los centros educativos o fuera de ellos en torno al tema relacional, cómo se establecen las relaciones docentes y estudiantes, cuál es el rol del docente en cuanto a su responsabilidad en el aula, etcétera, etcétera. Por esto, resulta oportuno reflexionar sobre lo que para nosotros al día de hoy resulta ser cotidiano, un contexto muy cambiante, una sociedad que en algunos momentos puede decirse que en donde se han diluido algunos valores y obviamente un contexto que nos enfrenta a nuevos retos. Obviamente, no solo debemos enfocar la mirada en el tema docente, sino que también hay un tema de fortalecimiento de la actuación ética de los estudiantes. Obviamente, el trabajo de los docentes es un trabajo modélico
en tanto que su accionar se constituye en un punto de partida para el accionar de los estudiantes, por el tema de el ejemplo, la réplica de los estudiantes, etcétera, etcétera. Nosotros hemos visto en los últimos años cómo el contexto escolar se ha ido complejizando por las demandas profesionales, por las demandas sociales que se les solicita desde la sociedad, desde la sociedad civil, desde las familias al profesional de la educación, en cuanto a lo académico, por el compromiso que éste tiene con el proceso de formación y obviamente a la relación que tiene el centro educativo con el contexto en el que se ubica. Todos los elementos que tienen que ver con la relación de estudiante-docente, la relación del docente o los actores vinculados al proceso de enseñanza-aprendizaje, están todos ligados a un proceso de mejora de la calidad en educación. Bien, algunos supuestos que debemos tomar en consideración para la presentación que, como les digo, estoy haciendo. Cada uno de los docentes en el espacio de su ejercicio profesional se constituye en una autoridad. Y este hecho es necesariamente objeto de reflexión porque las actuaciones de ese docente que es una autoridad en el aula afecta de una u otra manera la vida de los estudiantes, ya sea con la manera en la que éste se expresa o se relaciona directamente con ellos o la actitud que asume en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Como he mencionado antes, el proceso de relación necesariamente implica que hablemos muy brevemente del proceso de construcción identitaria. Yo como docente me relacionaré de una u otra manera en tanto que me he constituido como docente por un proceso muy particular, por unas concepciones, unos valores, unos ideales que he ido construyendo a lo largo de mi proceso de formación e incluso de ejercicio docente. Cada uno de nosotros debe hacer una reflexión, es necesario, de esos elementos que nos motivan a hacer determinadas acciones. Es decir, yo tengo que reflexionar por qué estoy actuando de esa manera y cuáles son las ideas de fondo que me llevan a hacerlo. Cada uno de nosotros ha leído en las noticias o ha visto situaciones, ha sido testigo de problemáticas que tienen un trasfondo ético que la sociedad juzga como conductas no morales, etcétera, etcétera, especialmente en el ejercicio docente. Tenemos que tematizar, reflexionar y abordar esas realidades con miras a tener un comportamiento predictivo que yo puedo hacer en función, como docente, si se me presenta una situación de ella, y en sentido general, los padres, madres, tutores, los actores del proceso educativo, cómo yo desde mi rol doy respuesta o enfrento una situación que pudiera considerarse como un dilema ético o un problema de orden moral. Es necesario que podamos ver estas situaciones con miras a poder dar un abordaje apropiado. Bien, como les mencioné, necesario hablar del proceso de construcción de identidad profesional docente. Cada docente desarrolla un proceso de enseñanza-aprendizaje en función de un proceso formativo en el que se ha ido formando. Esa práctica es producto incluso de unas prácticas, valga la redundancia, donde éste ha ido simulando ser docente de un aula como tal, pero eso obviamente no es la realidad total del momento cuando éste está al frente de un aula. Cada uno de nosotros en el proceso de constitución como docentes ha ido creando una identidad profesional. Yo desde mis valores voy a actuar de una determinada manera cuando esté al frente de un aula. Yo voy a planificar cómo yo voy de cierta manera a manejar situaciones, vivencias y dificultades que puedan presentarse en lo cotidiano. Y eso va a estar condicionado por las autopercepciones que yo tengo o las concepciones del mundo o incluso de lo que yo considero como tal son mis funciones como docente. De ahí que eso no es problema mío, ese problema es de la sociedad. Yo recibo los estudiantes así. Yo no tengo rango de acción en ese tema porque eso es producto de los cambios culturales o
de las situaciones que tenemos actualmente en la sociedad y yo no llego hasta ahí. En fin, nuestro proceso de construcción de identidad docente está marcado por el contexto en el que vivimos y cada uno de nosotros debe dar respuesta de una u otra manera a ese contexto convulso y obviamente es el contexto donde viven, se crían los estudiantes que recibimos en el aula. Al día de hoy, los docentes tenemos muchos desafíos, especialmente por las exigencias académicas, el tema de la pérdida de valores o la adopción de unos valores quizás no alineados a lo que nosotros consideramos como oportuno o apropiado. Es importante que tomemos en cuenta que desde la filosofía se sabe abiertamente que cada uno de nosotros toma decisiones fundamentadas en algún cada uno de nosotros, por ejemplo, que hemos decidido estar en el ámbito de la educación, hemos elegido esta labor con miras a realizar un bien, que pudiera ser desde el ámbito personal, un bien propio por la realización personal, por la satisfacción y el desarrollo de una carrera que me es afín a mis intereses personales, por un tema de vocación, como dirían algunos, o en fin, por hacer un aporte a la sociedad en la que vivo. Cada uno de nosotros apunta hacia un bien en ese ejercicio profesional. ¿Qué pasa? En muchas ocasiones nosotros ponemos en una balanza aquello que debemos hacer por nuestras funciones particulares como docentes y que están establecidas en normativas, reglamentos, estatutos, etcétera, etcétera, pero no se le da tanto valor o quizás no se reflexiona el por qué yo debo actuar de esa determinada manera. Y en ocasiones esto produce que muchas de las prioridades de mi labor docente se diluyan por el simple hecho de yo tener que cumplir a una norma, un reglamento, etcétera, etcétera. Y el llamado a la reflexión es ver cómo integrar esas dos grandes preguntas. ¿Qué yo debo hacer por lo normativo, lo que está establecido, un determinado código, pero también analizar las razones que están de fondo a esas normativas, esos lineamientos, a ese cumplimiento que yo debo dar a determinadas leyes, normativas, reglamentos que están establecidas? Porque yo debo dar contenido reflexivo, es decir, ¿por qué yo debería cumplir esto? ¿Por qué yo debo hacer esto? Y vamos a ver algo que tiene que ver con el tema de la responsabilidad del docente frente al desarrollo del proceso educativo. Bien, para darnos cuenta de estas dimensiones que me van a ayudar a mí a hacer esa relación entre lo que debo hacer y el por qué debo hacerlo, yo traigo a colación tres grandes dimensiones de la profesión docente. Pudieran ser más, las referencias bibliográficas son vastas y hacen una taxonomía diferente de cuáles serían esas dimensiones puntuales del rol docente o de la profesión docente. Yo traigo tres que a mi modo de ver, desde la producción literaria en función del rol docente, resumen bastante bien el tema desde la perspectiva ética. Son tres elementos centrales. Lo deontológico, que muchos de ustedes ya estarán familiarizados con el concepto por los diferentes espacios que ha desarrollado Proética. Lo voy a explicar, obviamente, para quienes no conocen. La teleológica, que tiene que ver con la finalidad, y la práctica. Como ven, tres elementos que son centrales para el desarrollo de la profesión docente. Lo deontológico tiene que ver con ese supuesto de que nosotros como docentes, como profesionales de la educación, tenemos que dar cumplimiento y tenemos unas obligaciones puntuales, no solo a unos lineamientos institucionales, sino una obligación moral. ¿Qué debo yo hacer como docente? ¿Cuál es mi responsabilidad en este espacio educativo, en el aula? ¿Cuál es mi responsabilidad con relación a la educación de esos estudiantes que están conmigo? ¿Cuál es la relación que yo tengo que tener con mis estudiantes, con mis colegas, con el centro educativo y con las personas que interactúan con ese centro? Lo deontológico tiene que ver con lo normativo, quizás con lo que está explícitamente establecido, lo que se espera a nivel moral de mí, deberes y obligaciones. Esto está en el ámbito de qué debo hacer. Es lo explícito, lo que muchos de nosotros conocemos. ¿Qué debe hacer un docente? ¿Por qué debe hacerlo? ¿Dónde está establecido? ¿Cuáles son los lineamientos estatutarios?
que dan fe de ese deber o esa obligación. La parte teleológica tiene que ver con la reflexión sobre el por qué yo debo hacer eso que está establecido en las normas, en las obligaciones, en los deberes que yo tengo como docente. Es un proceso reflexivo que pasa no solamente por el cumplimiento cabal de unos deberes, sino que yo reflexiono sobre la finalidad misma de mis funciones. Obviamente, el hecho de que yo pueda reflexionar qué hay de fondo en el cumplimiento de mis deberes y obligaciones, yo podré cumplir con mis deberes y obligaciones con un sentido más profundo, con una responsabilidad más fuerte, en el sentido de que voy a cumplir ya con la convicción de por qué debo hacerlo. Y la parte práctica, que es de cierta manera lo que implica este elemento deontológico y teleológico, todos esos deberes y obligaciones a los que yo debo cumplir, los fines para los que yo debo, los fines que yo debo cumplir con estos deberes y obligaciones, ¿cómo yo lo voy a llevar a la práctica? Nosotros pudiéramos hacer una reflexión, hacer análisis de casos de cómo un docente debe comportarse en función a lo establecido, reflexionando sobre por qué debo hacerlo, pero eso finalmente se concreta en un espacio práctico, en el aula, en el centro educativo, en las familias, que son los espacios en los que se presentan los dilemas, los conflictos a lo interno del aula y en los centros educativos. Ante estos espacios, haciendo la reflexión de lo que yo debo hacer, del por qué debo hacerlo, yo logro hacer una ejecución práctica de esos dos elementos. ¿Qué yo debo hacer en una determinada situación que pudiera ser conflictiva? Implica un discernimiento ético-moral. Bien, muchas de las referencias que hablan sobre el rol del docente desde la perspectiva ética tienen que ver con ese rol que el docente tiene para poder enseñar al estudiante y propiciar un pensamiento crítico. El tema de que el docente reflexione sobre la finalidad de su función no es fortuito. Él debe a su vez propiciar espacios de reflexión donde el estudiante tenga las libertades propias que vamos a ver más adelante y obviamente el desarrollo de ese ser humano que es el estudiante. Nosotros, como personas que tenemos cierta influencia, debemos tener claro el hecho de que nosotros estamos educando a un sujeto. A mí me encanta la frase de Cullen que dice que no debemos confundir los sujetos educados con los sujetos sujetados. Nosotros pudiéramos incurrir en prácticas como docentes que limitan incluso el desarrollo de los estudiantes, obviamente condicionado por las preconcepciones que tenemos de cómo debería desarrollarse el proceso educativo y la relación con los estudiantes. Una cosa importante es que no debemos confundir nuestro rol, el rol de persona que tiene una autoridad en el aula, y convertirnos en una autoridad que no tome en consideración ese crecimiento personal del estudiante. Uno de los elementos que desde la filosofía levinasiana yo he ido trabajando durante estos años es cómo el docente se va constituyendo como sujeto separado, es decir, usted va construyendo una identidad profesional. Estoy haciendo una lectura obviamente de Levinas en el contexto educativo, y desde esa construcción yo puedo relacionarme con el estudiante de manera ética, dando respuesta a ese llamado a la responsabilidad que yo tengo como docente, atendiendo de manera oportuna a ese estudiante y evitando de cierta manera hacer violencia sobre esa persona que yo estoy formando. Violencia en el sentido de aprovechar mi lugar de supremacía sobre el otro, que en este caso es el estudiante. Uno de los elementos desde la perspectiva ética que creo que es importante reflexionar, porque en muchas ocasiones se hace énfasis a nivel nacional el tema del control, el docente como la autoridad. Importante pasar desde esa perspectiva, no eliminar la autoridad del docente, obviamente, porque requiere de una autoridad para poder desarrollar el proceso educativo de manera oportuna, pero sí, obviamente, uno que
cumpliendo con sus deberes y obligaciones, manteniendo su autoridad en el aula virtual, pueda aplicar esas normas y esos lineamientos, teniendo como fin último el desarrollo humano de esos estudiantes, tener una responsabilidad con el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el desarrollo de los aprendizajes de esos estudiantes, que pueda propiciar una reflexión en el aula, no el establecimiento único de sus puntos de vista o maneras de ver el mundo, que pueda desarrollar espacios de interacción entre los mismos estudiantes y con su persona de manera equitativa, adecuada, oportuna, y que encamine todos los intereses de los estudiantes hacia la construcción de aprendizaje. En muchas ocasiones se menosprecia, por decir de alguna manera, los intereses de los estudiantes porque son disímiles a nuestras concepciones o ideas que tenemos como docentes, pero esto pudiera ser un punto de partida para mejorar la relación con los estudiantes y obviamente aprovecharlo en pro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y una cosa central es el desarrollo de una interacción marcada esencialmente por el respeto y bueno, tomando en consideración que usted tiene un grupo de seres humanos delante de usted que bajo un grupo de seres humanos que usted tiene delante de usted con los que usted tiene una responsabilidad, no solo desde sus funciones docentes, sino obviamente desde lo que se espera, ¿no? Lo teleológico del fin de sus funciones. Uno de los elementos que ustedes van a ver en todas las referencias bibliográficas cuando se habla de compromiso ético y de la relación que establece el docente en el aula, siempre van a encontrar el proceso de reflexión crítica del estudiante. El docente debe reflexionar sobre las concepciones que tiene, la manera en que va a desarrollarlo en el aula, pero también debe ser capaz de propiciar el desarrollo de pensamiento crítico en sus estudiantes. Obviamente, todos estos elementos pasarán por unas características que ven en pantalla. Me permito leer la cita. Para ser un profesional competente y ético, se deben formar personas críticas, prestando esencial atención a la promoción del pensamiento crítico del alumno, de direccionar para que haya un razonamiento bueno. Bueno, no solo el establecimiento de sus valores o sus creencias puntuales, sino la reflexión conjunta. Con habilidades para observar e inferir, generalizar, expresar hipótesis, concebir alternativas, evaluar afirmaciones, detectar problemas y percibir la acción propia. Nuestros estudiantes, de hecho, pueden reflexionar sobre lo cotidiano que viven en sus comunidades, en los barrios, en la sociedad, las noticias que ven a diario y obviamente analizar en función de, obviamente, un planteamiento ético, cuál es el impacto de un posicionamiento u otro en el marco de esas situaciones que pudieran presentarse en su familia, en la comunidad o en la escuela. Hay unos valores que se suponen: curiosidad intelectual, objetividad, flexibilidad, honestidad y respeto del punto de vista de otros. La relación del docente y estudiante, como hemos visto, además de tomar como punto de partida el proceso de construcción de identidad profesional, lo deontológico, lo teleológico y lo práctico, implica que conozcamos las normas, deberes, derechos y responsabilidades que nosotros como docentes tenemos. Obviamente usted no puede cumplir con aquello que desconoce. Para eso, usted debe tener claro cuáles son sus deberes en el aula, la responsabilidad que tiene. Y una cosa que a mí siempre me gusta enfatizar, esto usted siempre debe tenerlo como norte. No importa las condiciones en las que usted esté en su aula o en su centro educativo. La afectación de los valores de los estudiantes por el contexto en el que viven es algo con lo que usted efectivamente tiene que lidiar como docente. Pero usted tiene un deber que cumplir y en función de ello debe buscar las estrategias para poder lograr una interacción con ese estudiante y que en el marco de esa interacción se genere conocimiento. Cada uno de nosotros debe reflexionar sobre las acciones propias en el ámbito educativo, con lo que sucede en el aula y si efectivamente la manera como me estoy comportando aporta ese proceso de desarrollo integral de ese ser humano que tengo en el aula. Obviamente, cada uno de nosotros deberá tener como punto de partida cada uno de los documentos que regulan el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Por ejemplo, en dependencia del nivel educativo en el que estemos, habrá un modelo educativo, unos estatutos, unos reglamentos, unas normativas, unos valores que se han priorizado trabajar, y obviamente usted debe alinearse con esos elementos generales que son esenciales y son parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si mi centro educativo ha priorizado el tema de la integridad, pues yo debería ser íntegro. Si hay una perspectiva humanística en el centro de estudios en el que yo me desarrollo como docente, pues yo debo apuntar a desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje marcado por el humanismo. Emmanuel Levinas, en su filosofía, indica que la relación del otro y el yo debe ser eminentemente ética, habla del anclaje del yo, que puede producir la guerra. Contextualizo. Leyéndolo desde el punto de vista de la educación, yo como docente puedo anclarme en mi posición como docente, en la idea, imagen y percepción que tengo sobre mi rol y mis deberes, y no tomar en consideración ese estudiante que tiene unas necesidades particulares, que tiene unas necesidades formativas, afectivas, etcétera, etcétera. Y eventualmente no tomar en consideración esto. Constituiría un tema de anclaje en el yo. ¿Cuáles serían, por ejemplo, situaciones o posturas que dejarían en evidencia ese anclaje del yo? Es decir, el docente que se posiciona desde su rol como docente y no toma en consideración el estudiante que tiene de frente. Abuso de poder, conflicto de intereses, soborno, lealtad excesiva, falta de dedicación y compromiso, abuso de confianza, encubrimiento, egoísmo e incompetencia. Yo quiero que retomen, por favor, la reflexión que hicieron al inicio de mi presentación. Yo les instaba a que pensaran cuáles eran esos valores o cómo se comportaban esos docentes que en su momento fueron parte de su proceso formativo y que ustedes consideran que tuvieron un comportamiento adecuado, oportuno y que de cierta manera les ayudó a ustedes a formarse o que marcó su proceso de formación, ¿no? Hay muchos valores que tienen que ver con esa relación oportuna entre docente y estudiante y que estoy seguro coincidirá alguno de ellos con esos elementos que ustedes han ido pensando desde el inicio de esta presentación. Estos valores son solo ejemplos de elementos que como docentes nosotros pudiéramos tener como punto de partida para la relación con nuestros estudiantes. Honestidad, integridad, compromiso, lealtad, ecuanimidad, dedicación, respeto, responsabilidad ciudadana, excelencia, ejemplo y conducta intachable. Nosotros como docentes, repito, desde la perspectiva de la pedagogía de la alteridad, tenemos un compromiso con ese ser humano que está delante de nosotros y una manera de poder dar respuesta a las necesidades de este y a nuestro rol, a las acciones que debemos desarrollar como profesionales de la educación, pasa en gran medida por estos valores o posturas que asumamos en el proceso educativo. A mí me encanta una imagen que se utiliza para describir la propuesta de Delors en los 4 pilares, que es un proceso es una perspectiva muy conocida. Nosotros como docentes hacemos la reflexión de la educación tradicional que se enfocaba en la adquisición de conocimiento para la réplica o el uso de ese conocimiento en un contexto muy particular, y Delors plantea de que eso debe evolucionar hacia no solo el aprender a conocer, sino aprender a ser y a convivir con los demás. A mí me gusta mucho esta cita porque si la llevamos al contexto de la educación, tiene que ver mucho con el proceso de interacción que yo genero con mis estudiantes, con esa relación con los estudiantes desde la perspectiva ética. Leo, es una cita textual. La educación se ve obligada a proporcionar las cartas náuticas de un mundo complejo y en la perpetua agitación, y al mismo tiempo la brújula para poder navegar por él. Nosotros como docentes, que tenemos un cierto conocimiento del contexto cultural, social en el que vivimos y que somos conscientes de los contextos desde donde vienen nuestros estudiantes, un mundo complejo, con muchos cambios, marcado por un contexto globalizado, por un conocimiento de valores de otras latitudes a nivel mundial, con una agitación, con unas prioridades diferentes a las que nosotros teníamos cuando nos formamos, tenemos el compromiso
de desarrollar una interacción en el aula, de atender el proceso de enseñanza-aprendizaje a modo de brújula, poder darle un norte. Obviamente la carta náutica presenta cuáles son esas posibles rutas que pudieran llevarse hacia llegar a un determinado punto, pero obviamente nosotros como docentes planteamos a los estudiantes las posibles rutas que pudieran llevarse, esa brújula que pudiéramos decir es ese norte ético, moral del buen comportamiento, de lo que se espera. Y en función de eso ya los estudiantes obviamente harían su propio recorrido. Nosotros daríamos la carta náutica, pero los estudiantes deben pues desarrollar, cursar su propia ruta, ¿no? Voy a analizar brevemente, y esto estoy haciendo una lectura de los principios éticos y orientaciones que se utilizan para la investigación con sujetos humanos. Estamos hablando de un proceso de formación integral humana para ver un paralelismo en el proceso de investigación y cómo yo como docente desarrollo procesos de enseñanza-aprendizaje desde el punto de vista ético y doy respuesta a situaciones en el aula que pudieran constituirse como un dilema ético. Estos tres principios son autonomía, beneficencia y justicia. Tienen la referencia del texto original por si quisieran leerlo más adelante. Yo como docente, obviamente, soy el responsable de formar de manera integral a ese estudiante que está en el aula. Obviamente, yo tengo que hacer eso consciente de mi estatus de autoridad en el aula, pero tratando de no coaccionar las decisiones de los estudiantes. Recuerden que el punto es poder desarrollar pensamiento crítico, que los estudiantes puedan tomar sus propias decisiones, obviamente con un norte ético moral. Y obviamente, cada uno de nosotros debe ser capaz de reflexionar sobre las consecuencias de las decisiones, no solo que tomamos como docentes, sino que los estudiantes sean conscientes de las consecuencias de sus propios actos. Esto obviamente pasará por una postura como docente de respeto hacia la idiosincrasia, los valores que traen nuestros estudiantes al aula. El tema de la beneficencia, que tiene que ver con el evitar por todas las vías de afectar, minimizar los riesgos en el aula. Uno de los ejemplos que es muy común encontrar en las referencias bibliográficas que hablan sobre estos principios en el marco docente es la manera en la que el docente aborda las problemáticas en el aula, da feedback al estudiante, hace críticas a los estudiantes sobre los procesos que desarrollan o dejan de hacer, etcétera, etcétera. Y algo muy importante, la no maleficencia, que tiene que ver con la evitación de causar daño de manera intencionada al estudiante. Muchas veces nos hemos preguntado, cuando vemos noticias de situaciones que pasan a nivel nacional o internacional, cómo puede caber en la cabeza de un ser humano hacer daño a un estudiante de X o Y manera. El punto es reflexionar en función de eso y ver cómo minimizamos los riesgos, cómo podemos tener posturas que eviten esas posibles situaciones en lo adelante. El tema de justicia, actuar en función de la equidad, que debe tenerse en cada uno de los procesos, la evaluación, el proceso de enseñanza-aprendizaje, el trato a los estudiantes en el aula, etcétera, etcétera. Habíamos mencionado, hablar brevemente sobre el tema de pedagogía de la alteridad. La pedagogía de la alteridad lo que hace es plantear, leer a Emmanuel Levinas en función de la responsabilidad que yo como docente tengo delante de mis estudiantes. Cada uno se ha ido constituyendo como tal y debe dar respuesta a ese llamado que hace el estudiante. Es un llamado a la responsabilidad que se lee en la filosofía levinasiana y que otros autores han aprovechado para decir, yo como docente tengo que actuar en función de ese estudiante que está en el aula, yo tengo un compromiso con él, tengo que dar respuesta a ese proceso formativo tomando en consideración que yo tengo una responsabilidad indeclinable con ese estudiante. Elementos generales desde la perspectiva ética. Cada uno de nosotros debe reflexionar sobre el accionar que tiene en el aula y la relación que tiene con los estudiantes. Cada uno de nosotros debe tener un compromiso puntual y particular
con la calidad de los aprendizajes, que pasa necesariamente por un proceso formativo que toma como punto de partida una relación sana con los estudiantes, fundados en los valores, que toma en consideración mi responsabilidad como docente, que respeta a ese ser humano que está ahí en el aula, etcétera, etcétera. Algunas reflexiones finales para que podamos ir terminando. Cada uno de los elementos que he mostrado en la presentación llaman a la reflexión sobre el rol que nosotros tenemos en el aula. Es muy común encontrar muchas personas que tienen bastante claro y que presentan el comportamiento docente desde la perspectiva del deber de manera muy clara. Se dice de manera muy clara qué yo debo hacer o no en el aula, pero en ocasiones eso no se cumple. De ahí que debamos pasar de lo deontológico, lo teológico a lo práctico. Cada uno de nosotros debe pensar qué es lo que efectivamente a mí me hace docente, cuáles son las acciones que yo debo realizar en el marco de mi ejercicio profesional docente, cuál es mi responsabilidad en ese contexto en el que estoy, cómo yo me debo relacionar con mis estudiantes. He visto muchas situaciones en el contexto nacional, cómo yo como docente podría no esperar a que se dé una situación de esa, sino poder de cierta manera prepararme para atender ciertas situaciones o dificultades en el contexto educativo, cuáles son los valores o principios que yo como docente tengo y que eventualmente me llevan a tratar de manera inadecuada a los estudiantes, cómo yo reflexiono sobre mi propio accionar. Muchas veces en la reflexión sobre el fin último de mi rol como docente, el cumplimiento de mis deberes y responsabilidades, en ese proceso reflexivo encuentro acciones que debo corregir porque no estoy trabajando con miras a formar de manera integral a ese estudiante. Esencial adecuarnos a los procesos formativos que se establecen en nuestras instituciones, en los diferentes niveles, tomar en consideración el modelo educativo que se ha ido asumiendo, los valores y filosofía institucional. Importante que reflexionemos con nuestros estudiantes sobre situaciones en las que se puede ver afectado uno de los valores centrales que están, por ejemplo, cosas tan sencillas como en la Constitución, los deberes y derechos que ellos tienen, situaciones que afectan a los ciudadanos en la vida cotidiana. El punto es reflexionar sobre las principales dificultades que tenemos en el contexto actual, con miras a preparar a los estudiantes para el contexto en el que se van a desempeñar una vez salgan de nuestras manos. Tomar en consideración la pedagogía de la alteridad en tanto la responsabilidad que yo tengo de dar respuesta a ese estudiante y obviamente establecer relaciones enfocadas en valores. Con todo esto, ya de ciertamente hemos visto cómo la ética profesional y el proceso de relación entre docente y estudiante no solo debe verse desde el punto de vista deontológico. Me preocupa mucho ver que en la discusión en los últimos meses se ha enfocado mucho la reflexión en el deber ser. Eso es importante, pero no debemos reducir la reflexión sobre nuestro rol docente a ese conjunto de normas que debe regir nuestra conducta en nuestro ejercicio de labor profesional. Debemos hacer reflexión y tematizar ese compromiso que nosotros tenemos, que es un compromiso vivencial, que va más allá de lo que está establecido, de la norma escrita, y que básicamente se concreta en mi ejercicio profesional, en la práctica. ¿Cómo yo adecuo, llevo a la práctica esa norma, como cumplo la norma, pero tomando en consideración el fin último de mis acciones? No solo de manera normativa, no por dar cumplimiento a lo que está establecido, sino por cumplir con un compromiso, con una responsabilidad de mi rol como docente. Hay que tener conciencia y hay que reflexionar sobre las tendencias que yo tengo a nivel práctico, intelectivo, moral, y obviamente reflexionar sobre ello implicará que yo evalúe si mi accionar está en la línea adecuada, si yo estoy actuando de manera oportuna, si estoy relacionándome de manera adecuada con mis estudiantes. Cada uno de nosotros en la actualidad tiene que actuar de acuerdo
a unos principios que estén liderados por un fundamento en valores, y cada uno de nosotros debe dar respuesta desde esa responsabilidad indeclinable que tenemos como docentes a esos estudiantes que tenemos en el aula y que necesitan, obviamente, del trabajo de cada uno de nosotros como educadores. Muchísimas gracias. Gracias, José. Y bueno, ahora pasamos a la sección, ¿no?, de preguntas que nuestros participantes escriben en el chat, ¿no? Ya hay una de Aldo García que dice, cuando la ética y dice la teleología, no sé si ese es el término, si quería decir eso, pero bueno, cuando la ética y la teleología de un curso están relacionadas con los valores éticos y constitucionales y el respeto a los derechos humanos, ¿cómo fomentar el espíritu crítico cuando los estudiantes están cerrados en su cosmovisión religiosa? Supongo que a lo que se refiere es a, digamos, a esa posible tensión que puede darse, ¿no?, cuando la finalidad del profesor o la finalidad del curso tiene que ver con promover determinados valores éticos y propios de, digamos, de los derechos humanos, que pueden, digamos, entrar en contradicción con una determinada interpretación religiosa, una determinada perspectiva religiosa, ¿no? Pienso que a eso se refiere, ¿no? Bien, hacer dos acotaciones. Nuestro rol como docente, está claro, no es el imponer una determinada postura ideológica de cualquier tipo, religiosa, política, etcétera, etcétera. Lo más importante que hay de fondo es, mi rol como docente es que el estudiante pueda reflexionar sobre las propias convicciones. Si mi papel y también va a depender de los niveles, porque obviamente si yo estoy dando clase de filosofía de la religión, no es lo mismo que esté enseñando ciencia. Yo soy partidario de que como docente lo que nos corresponde a nosotros es desarrollar procesos en los que el estudiante pueda reflexionar sobre sus propias posturas, interpelando, y que incluso que pueda dar fe de aquello en lo que cree de manera crítica. Una de las cosas que yo valoro mucho de algunos docentes con los que he tenido la oportunidad de compartir es que, por ejemplo, cuando están enseñando clases que son eminentemente de corte científico, hacen que los estudiantes que tengan posturas religiosas de manera particular reflexionen en la no contradicción de creencias religiosas y la ciencia. Esto con miras a que el estudiante pueda hacer una introspección y una reflexión de hasta dónde llega la convicción religiosa y hasta dónde llega la reflexión que tiene que darse en el aula. El punto es ese, no imponer, pero sí llevar al estudiante a una reflexión profunda sobre sus propias creencias. No es solo el respetar, porque quizás se puede malinterpretar en algún momento que yo respeto no mencionando ese tema. Hay que hablar sobre las creencias, sobre las posturas, sobre las posiciones políticas y ideológicas. Y perdona que te interrumpa ahí, pero quiero subrayar ese punto que he señalado. En ningún momento estamos hablando de practicar una autocensura, ¿no? Porque si no estaríamos cayendo en una cultura de la cancelación, ¿no? Es decir, no es que hay temas que digamos que son prohibidos en el espacio educativo. Al contrario, el espacio educativo es el espacio donde todo tema debe ser discutible. Pero como tú dices, lo que tenemos que es propiciar un espacio de conversación y de reflexión, nunca de imposición o de adoctrinamiento, ¿no? Efectivamente. Pregunta Odalisa Antonio, ¿cuáles elementos debemos tomar en cuenta para actuar apegado a la ética, ¿no? Creo que esto tiene que ver con la última parte de tu charla, ¿no? Que lo retomes. Bueno, yo a veces me resisto un poco a decir cómo debemos actuar o no, por el tema de que hay reglamentos, normativas que regulan la manera como nosotros como docentes debemos comportarnos en el proceso educativo. Yo diría que lo que tenemos que tomar en cuenta para nuestro accionar es, esto que yo estoy haciendo lo puedo pasar por el tamiz de 3 elementos generales que son bastante puntuales, y quizás no entramos nuevamente en toda la parte teórica y discursiva que entré antes. Eso que yo estoy haciendo o la manera en la que estoy actuando en este momento me hace bien a mí, le hace bien al estudiante y no afecta en el contexto en el que estoy. Si eso cumple por ese tamiz, eventualmente yo creo que pudiera decirse que usted está actuando apegado a la ética. Recuerden que no soy muy partidario de lo normativo, lo que debe o no hacer. Reflexione
críticamente sobre lo que yo debo hacer como docente, el fin que tiene eso y cómo yo lo voy a llevar a la práctica. Eso no me hace daño a mí, no le hace daño al estudiante y no le hace daño al entorno en el que estoy. Muy probablemente la respuesta, si la respuesta es adecuada a esas tres preguntas, estará pegado al marco de la ética. Muy bien. José, yo quiero que tú retomes un concepto que es muy importante de tu exposición de hoy, pero que al mismo tiempo es un concepto muy técnico que, digamos, requiere de una cierta formación filosófica porque está vinculado con la filosofía de un filósofo contemporáneo que ni siquiera todos los filósofos, bueno, pues lo trabajan, ¿no? Que es Emmanuel Levinas. Entonces, como es un concepto muy importante, digamos, en tu exposición de hoy, yo quiero que tú un poco lo vuelvas a retomar para clarificar al público que está conectado, ¿no? Me refiero al concepto de pedagogía de la alteridad, ¿no? Ok, perfecto. Voy a tratar de ser lo más escueto posible. Emmanuel Levinas es un filósofo lituano que obviamente estuvo muy marcado por el contexto de la guerra en sentido general, y él plantea una filosofía en la que la relación entre las personas está marcada por la responsabilidad. Emmanuel Levinas lo que hace es plantear un sistema filosófico en la que el yo se va constituyendo y puede dar respuesta a ese otro de manera que la relación no sea de poder, sea una relación ética. La lectura que se hace de Levinas en el ámbito educativo es extrapolar esas ideas y llevarlo al ámbito de la educación. Cada uno de nosotros se va constituyendo como persona, como profesional, pero debe dar respuesta a ese estudiante sin ejercer violencia sobre él. Es, de cierta manera, hacer un símil entre la filosofía de Levinas y el ámbito de la educación. Yo, como docente, tengo un llamado de responsabilidad para dar respuesta a las necesidades de mis estudiantes. Es lo que dice Levinas en su filosofía. Yo, como persona, tengo la responsabilidad de dar respuesta a ese otro que me hace un llamado a que yo le asista, no en el sentido asistencialista, sino que presta atención a sus necesidades, etcétera, etcétera. Es quizás la forma más sencilla de decirlo en sentido general. Yo, como docente, debo constituirme como tal para dar respuesta de manera oportuna a las necesidades de ese otro, del estudiante. Muy bien. Finalmente, ya en los pocos minutos que nos quedan ya, José, quisiera que tú, digamos, esquemáticamente nos dijeras cuáles son, a tu juicio, desde esta pedagogía de la alteridad, ¿no?, los grandes desafíos que tenemos en el sistema educativo dominicano. Bien, desafíos. La concepción de que únicamente se debe cumplir con la norma y no ajustarlo al contexto en el que estamos. Eso es incluso peligroso. Cada uno de nosotros debe atender sin titubeo la realidad en la que estamos ejerciendo como docentes. Yo debo aplicar la norma, pero tomando en consideración el contexto en el que vivo. Hay un término en el mundo religioso que se llama fidelidad creativa. Se puede descontextualizar la práctica docente y eso es muy peligroso. Otro de los retos que tenemos es la amalgama, por decirlo de alguna manera, de valores que últimamente vemos en las redes sociales o en el contexto social y que los estudiantes traen consigo a los espacios de formación. A eso hay que prestarle atención. No podemos pasar por alto eso y seguir formando en contenidos curriculares. Eso es un desafío, incluso más fuerte que la desidia o la apatía de los estudiantes que pudiera darse en un determinado momento. Y un tema importante también es el proceso formativo en el ámbito de la ética. Bueno, ustedes como Proética están haciendo un trabajo muy laborioso, que es encomiable de hecho. Uno de los elementos que uno trata de priorizar en el proceso de formación de docentes es cómo se forma desde la perspectiva ética durante todo el plan de estudio, porque al parecer hace falta. Es un desafío porque obviamente no existe
una propuesta formativa que dé respuesta completamente a la necesidad ética formativa, por decirlo de alguna manera. Eso en sentido general. Muy bien. Pues gracias, José, por habernos acompañado, ¿no?, en esta mañana. Y bueno, creo que este será el inicio, ¿no?, de una relación de colaboración, ¿no?, con Proética, ¿no? Te agradecemos de nuevo, ¿no?, por haber propiciado este espacio, ¿no? Y a todos quienes estuvieron conectados con nosotros en esta mañana, pues también les agradecemos por habernos acompañado y les recordamos que esta ponencia del profesor Suriel estará en nuestro canal de YouTube, Proética RD, ya a partir de ya en esta misma semana, ¿no? De tal manera que aquellos que quieran volverla a ver o que quieran, pues, compartirlos, especialmente para aquellas personas que de una manera u otra están involucradas con el ejercicio de la docencia, con la reflexión sobre la docencia, pues creo que esta charla es un magnífico insumo, ¿no?, para seguir promoviendo el debate, la discusión, ¿no?, en el aula dominicana, ¿no? Así que de nuevo, pues gracias por habernos acompañado y les deseamos un feliz resto del día. Hasta la próxima.